Otro cristiano que no entiende la ciencia. Vamos a ver. ¿Dios o el Big Bang? Mira esto. ¿Y qué tan lejos está para usted la teoría de que es Dios? Está muy lejos, está Muy demasiado lejos. Es de las últimas. Sí, sí, posiblemente la última, sí. Hace unos días Huesco le invitó a su canal a Javier Santaolalla, un físico de partículas español. Pero mientras hablaban de ciencia y cosmología, Javier cometió dos errores que no me esperaba. Mira este clip. Explícame todo desde el principio. Desde el Big Bang. Sí, no, es que es del Big Bang. Así se formó el mundo, pues, por Sí, ejemplo. el mundo, lo que había, cuando nació el universo, hubo muchas partículas. ¿Y de dónde salieron las partículas? ¿De dónde Y salen? nadie sabe. Ah, nadie sabe. No, o sea, hay gente que dirá que Dios, hay Sí. gente que dice que pues, se creó el universo porque hubo una expansión por el Big Bang, Ajá. por efectos cuánticos, no sé. Hay muchas respuestas a eso. ¿Y qué tan lejos? Porque eso es un error. Solo porque dijo que se pudo haber causado por efectos cuánticos. Hay teorías que hablan de efectos cuánticos, especialmente las de Sean Carroll. Y tal vez no específicamente hablar de un efecto cuántico, pero sí como de probabilidad, ¿no? Está para usted la teoría de que es Dios? Está muy lejos, está Muy demasiado lejos. Es de las últimas. Y eso porque es un error, porque no te conviene de que no sea la teoría de Dios. Dios no es una teoría, porque Dios no puede explicar absolutamente nada a nivel científico. No se puede empezar con la idea, Dios va a ser X y saber y poder buscar qué es lo que va a ser Dios. Dios no es una teoría científica. Y no me refiero a la existencia de Dios, me refiero a tratar de explicar el universo con Dios. No es una teoría científica. Sí, sí, posiblemente la última, sí. Para empezar, me gustaría saber qué metodología científica o filosófica está usando Javier para afirmar que Dios es posiblemente la última explicación viable para el inicio del universo. Porque No es la última explicación viable, no es una explicación viable. Dios no es una explicación en sí, ni siquiera es una explicación. Es decir, no se puede explicar por cómo es que, de forma científica, cómo es que Dios toma lo que sea y genera un universo, o por ejemplo, toma la nada y crea el universo. No hay una forma, un mecanismo por el cual se pueda determinar eso. Si no hay un mecanismo o una forma, no es un tipo de explicación científica y no se puede generar una probabilidad respecto a qué tan probable es que Dios lo haya hecho, porque no hay una forma de generar un espacio de lo que se espera que Dios haga, porque simplemente es un espacio gigante, es infinito, ¿no? Dios no tiene una restricción que le impida hacer una cosa, un universo respecto al otro. Por eso es que incluso la idea esa de que las constantes del universo prueban a Dios es tonto. De hecho, si no hubieran constantes en el universo y aún así hubiera vida, es decir, si hubiera un universo que es imposible que haya vida y hay vida, sería más prueba de la existencia de Dios que en uno que simplemente se rige por leyes naturales, donde hay unas constantes que permiten, por leyes naturales, que hayan vida. no tener un método, su afirmación refleja un sesgo, una inclinación a no creer, más que una opinión científicamente fundamentada. Por otro lado, Es que la ciencia es metodología naturalista, ¿no? Dios no puede ser parte de esa metodología. Dios no es un mecanismo ni genera cosas por mecanismos. No es ciencia. Dios no es ciencia. Y repito, no me refiero a la existencia de Dios, me refiero a la capacidad de Dios de generar algo, de generar algún cambio. No es por ciencia. Lo más que es por algún tipo de metafísica y la famosa tontera de separar acto y potencia de aquello que está tratando de referirse como que fueran cosas separadas y no simplemente propiedades físicas más generalizables. En fin. sí existe una metodología científica que nos permite saber cuál es la mejor explicación para un fenómeno dado, y este método de razonamiento en ciencia es llamado inferencia a la mejor explicación, en el cual los científicos postulan una entidad que, de ser real o existente, explicaría mejor la evidencia. De hecho, es a través de este mismo método que De ser real o existente explica mejor la evidencia, sí, pero es a través de mecanismos, de algún tipo de mecanismos, a menos que estés solo probando algún tipo de correlación, ¿no? Pero respecto a Dios, ¿cómo probas una correlación respecto a que esté Dios y esté el universo? Hay un universo y hay un Dios, no hay forma de establecer una correlación, ¿no? No hay forma de inferir a Dios respecto a la creación, ¿no? Lo único que hay es asumir que es una creación y por ende hay un Dios. ¿Por qué aún decir de que el universo tiene un inicio y este montón de tonteras o la famosa, o utilizar el famoso BGB, que ya el mismo, es decir, entiendo que Fallenken, uno de los que hizo el BGB, sale diciendo de que prueba de que hay un inicio, mientras que hay una gran mayoría de la comunidad científica dice que no. Es decir, no me refiero a que una gran mayoría, una gran cantidad. No me he puesto a ver consensos, ¿no? Pero hay una buena cantidad que dice que no muestra un inicio.
¿Por qué? Porque solo utiliza descripciones clásicas, muestra cómo la descripción clásica se rompe en ese punto, cómo tiene una barrera que le impide ir más allá, la descripción clásica relativista del universo. Y esto otro autor del BGB dice exactamente lo mismo, que no se puede saber si el universo es eterno o no es eterno. No, Falkenhayn dice una cosa y Alan Guth dice otra cosa. Así que no se puede utilizar a los que hicieron ese teorema para decir de que prueba de que tiene un inicio. Pero aún si tuviera un inicio, eso no prueba, no se puede inferir desde esa singularidad Dios, no se puede inferir. Y no se puede inferir tampoco que antes de la singularidad haya nada, porque eso es una contradicción en términos. Lo que se infiere es de que hasta ese punto se puede llegar, hasta el t igual a 0 es que se puede llegar, hasta esa barrera de inicio es que se puede llegar, llega a la realidad completa. No hay antes, no puede existir antes del tiempo mismo. Se han postulado entidades como la materia oscura, que no es observable, pero se asume ya que existen efectos gravitacionales en el universo que son mejor explicados por su existencia. Ahora, si aplicamos la inferencia a la mejor explicación al inicio del universo, que está conformado por espacio, tiempo y materia, la mejor explicación no sería una causa material, porque antes de la singularidad no existía materia, ni espacio, ni tiempo. Exacto, lo que quiere decir de que no es causado, el universo no es causado. Y decir de que todo lo que inicia a existir es causado es tonto, porque el universo no inició en el sentido de que antes había algo más y de repente en el tiempo, en la línea temporal, apareció el universo, porque el mismo tiempo apareció en ese momento. Entonces no puede haber una causa, no puede haber una relación causal entre el tiempo y otra cosa. No hay forma de generar un mecanismo que no lleve tiempo y espacio en su explicación. Por eso Dios no puede ser una explicación, y menos puede ser una explicación que el universo o el tiempo mismo tuvo una causa. Literalmente no existía nada físico. Entonces, la mejor explicación sería una entidad. Es decir, no existía nada, y eso quiere decir que no hay algo que pueda generar la existencia. Fuera del espacio, del tiempo y de la materia. Una entidad inmaterial, atemporal, aespacial, poderosa e inteligente para crear el... ¿Cómo pasó de atemporal, espacial a poderosa e inteligente? No puede haber una entidad. Para mí no puede haber una entidad. La existencia está relacionada con tener al menos un tipo de posición espaciotemporal, y todo lo científico está relacionado con algún mecanismo que tiene parámetros espaciotemporales. Por eso Dios, que supuestamente no tiene ninguna de estas, no puede ser una explicación científica. Es decir, no hay ni un solo paper en cosmología que vayan a mostrar, que pueda mostrar un mecanismo entre Dios y el inicio del universo. Lo cual suena mucho como Dios. O si no quieres llamarlo Dios, pues... No suena como Dios, suena a que no existe a nada antes del universo, a que solo se puede llegar hasta t igual a 0 del universo. Eso es todo. Y solo llevarlo más allá, es decir, yo no creo que existan cosas trascendentales. Para mí todo es parte de, ¿no? Incluso la metafísica, para mí es parte de la física. Solo son propiedades generalizables de las mismas entidades que se están analizando. Que hay quienes pueden decir que no, pero bueno, tenemos nuestras diferencias, ¿no? Llamarlo entidad inteligente, poderosa, creadora del universo, pero en todo caso, esta es la entidad que explica mejor el inicio del universo. Así que no, para nada. ¿Cómo? Mostrame cuál es la metodología científica que utilizas para determinar el mecanismo con el cual Dios es que creó el universo. Te reto, no vas a poder. Eso quiere decir que no es científico. Lejos de ser Dios la última opción, es una inferencia bastante razonable. Sin embargo, no, para nada razonable, al menos no desde el punto de vista científico. Si lo querés ver desde el punto de vista metafísico, hay una posibilidad, es decir, como posibilidad metafísica, te la puedo dar, pero como posibilidad científica, no. Y obviamente desde mi idea de que la metafísica no es aislada o separada de la física, sino propiedades generalizables físicas, obviamente no hay nada más allá de lo físico. Intuyo que lo que hace que Javier Santaolalla y quienes piensan como él descarten a Dios es porque lo asocian con el Dios de alguna religión específica, pero no necesariamente tiene que ser este el caso. Podría ser el Dios del deísmo, por ejemplo, un Dios que crea pero no interviene. Lo rechazan porque eso no se puede estudiar desde el punto de vista científico. No se puede estudiar a Dios, no se pueden hacer pruebas, no se pueden hacer análisis que te lleven a concluir, Dios lo hizo. El creyente no entiende que no puede y es imposible establecer una metodología con la cual siquiera ellos mismos puedan identificar a Dios. Es decir, si Dios se les aparece enfrente de sus casas y les dice, yo soy Dios en forma de una persona,
¿qué metodología utilizarían para determinar que de verdad es Dios? No hay, no existe. Ellos no pueden probar que alguien lo sabe todo. No pueden probar que alguien puede hacer, es omnipotente. Es imposible terminar el checklist. Y especialmente personas como ellos, que estoy seguro que están en contra del finitismo causal, es decir, saben que no puede existir una lista infinita de atributos eh, o de cosas que Dios puede conocer a las cuales le puedes ir dando check, ¿no? Nunca vas a terminar de decir, sí es cierto, Dios lo sabe todo, ¿no? O Dios puede hacerlo todo. No hay forma de que termines, no hay una metodología que te permita determinar eso. Y siempre cualquier lista que lleves ya chequeada se queda pequeña contra la lista total que deberías de tener, porque esa lista es infinita y siempre lo vas a estar comparando contra algo finito. Lo que quiere decir que la probabilidad de que esa persona sea Dios casi siempre va a ser cero. Esa persona o ese ser va a ser cero. No hay una metodología. No es científico en la creación ni se relaciona con sus criaturas, como Javier mismo lo ha admitido en otro clip. Creo que encaja mucho más todo por buscarle una solución en lo deísta, con un Dios un poquito más ajeno. Y aunque yo argumentaría que Dios sí se relaciona con nosotros y que de hecho Él es el Dios revelado por la figura histórica de Jesús de Nazaret, eso no es el punto en este momento. El primer paso es entender que este ser creador, relacional o no, existe. En segundo lugar, decir que el Big Bang surge o de efectos cuánticos o de Dios, desafortunadamente, es caer en una falacia de falso dilema. No es una opción o la otra, pueden ser ambas. Porque cuando los científicos hablan de un estado cuántico previo a la singularidad, ellos no se refieren a partículas en el espacio. De nuevo, no existía espacio, ni materia, ni energía antes de la singularidad. En realidad, se refieren a un estado no material, sino matemático, lo cual también parece apuntar hacia una mente detrás del universo, como el físico. No, ¿por qué usan la matemática para creer que Dios apunta a Dios? No, la matemática no necesita de Dios para existir. Lo único que necesita la matemática es un conjunto vacío que existe de forma axiomática y los otros axiomas de la teoría de conjuntos. Eso es todo lo que necesita. Y con eso se genera casi todas las matemáticas. No necesita un Dios. Esto es al contrario. Y de hecho, como ya dije en otros videos, el ser más puro es el conjunto vacío. Esa multiplicidad indistinguible que no es Dios, ¿no? Es decir, Dios tomista es ese ser que es la unidad, es una unidad. Previo a esa unidad está el ser que es pura multiplicidad, es decir, que es multiplicidad, no unidad, que se vuelve unidad hasta que se cuenta, hasta que dice aquí tengo uno, aquí tengo una nada, o aquí tengo un campo indistinguible cuántico, o aquí tengo un electrón, ¿no? Esa nada es previa a la unidad. Es decir, no es una nada como la nada de algo que no tiene propiedades, me refiero a una nada indistinguible, ¿no? Multiplicidad pura. Alexander Vilenkin ha escrito: el proceso de tunelación cuántica está gobernado por las mismas leyes fundamentales que describen la evolución posterior del universo. De ello se sigue que las leyes deberían estar allí, incluso antes del propio universo. ¿Significa esto que las leyes no son meras descripciones de la realidad y que pueden tener una existencia independiente? En ausencia de espacio, tiempo y materia, ¿en qué tablas podrían estar escritas? Las leyes. En ningún lado, por eso es que no tiene sentido hablar de leyes que están cuando no se puede manifestar de ninguna manera. No hay leyes, no es coherente hablar de esa forma. Es como hablar de que, bueno, saltar existe, pero ¿qué pasa si no hay gente que salte? ¿Existe saltar? Bueno, tiene que saltar, porque saltar, yo me puedo imaginar saltar, entonces tiene que haber algo que sea saltar. No tiene sentido hablar de esa forma. Se expresan en forma de ecuaciones matemáticas. Si el medio de las matemáticas es la mente, ¿significa esto que la mente debía anteceder el universo? Así que, volviendo a la no, el medio de las matemáticas para manifestarse es la materia, cualquier tipo de materia, ¿no? Es decir, yo puedo utilizar materia para representar algo matemático, procesos matemáticos. Cualquier tipo de proceso necesita un medio, ¿no? La actividad matemática necesita un medio. Está confundiendo actividad matemática con cuestiones separadas de la matemática, ¿no? La actividad matemática necesita algún tipo de medio para manifestarse, ya sea un papel, sea mi mente, sea algo que represente la actividad, ¿no? Que lleve a cabo la actividad. Pregunta del inicio: ¿Dios o el Big Bang? Bueno, la respuesta bien podría ser Dios y el Big Bang. Sí, pero entonces no puedes inferir a Dios desde el Big Bang. No se puede, no hay una metodología para determinar eso. Simplemente no se puede. No puedes determinar cuál es el mecanismo que utiliza Dios porque el mecanismo por sí mismo ya explica la situación.
Y no hay una forma de determinar que el mecanismo lo hizo Dios. Eso lo tenés que suponer y agregar a la explicación que ya se tiene. Ay, Dios.